Hola, buenos días. En este video vamos a continuar hablando del método de integración por sustitución que ya habíamos empezado a abordar en un video pasado y ahora nos vamos a concentrar en la segunda parte. ¿Qué quiere decir eso? Les recuerdo que el método de integración por sustitución se justificaba usando la regla de la cadena. Y básicamente lo que nos decía es que si teníamos funciones f y g que se pueden componer y suficientemente buenas, entonces la integral de f de u evaluada de g a gb la podíamos ver como la integral de a a b de la función f evaluada en g de x por g' de x de x. Y aquí quiero hacer énfasis en que este dx que aparece aquí y este du que aparece aquí, lo único que nos están diciendo es quién es la variable de integración, ¿sí? O sea, de hecho yo podría escribir esto como la integral de f de y de g de a g de b, o incluso como la integral de g de a g de b de f de x, o incluso simplemente lo podría escribir como la integral de g de a g de b de la función f. ¿Sí? Entonces quiero nada más hacer primero énfasis en el significado de este símbolo que aparece aquí en las integrales. Y la justificación de esta fórmula estaba fundamentada en el hecho de que si ustedes tenían una antiderivada, digamos f mayúscula, de la función f, entonces f compuesta con g es antiderivada de la función f compuesta con g que multiplica a g'. Básicamente era eso. Y uno lo puede pensar también del lado inverso, ¿no? Si ahora ustedes tienen una función phi que es antiderivada de f compuesta con g por g', pues entonces phi compuesta con g a la menos 1 será antiderivada de f, ya que aquí estaríamos jugando el papel de f compuesta con g y pues aquí aparecería f. Ahora, esto es a grandes rasgos lo que vamos a explicar el día de hoy, pero quiero pues que recuerden cómo es que habíamos obtenido nosotros la fórmula de integración por sustitución. Muy bien, una vez hecho este pequeño recordatorio, vamos a concentrarnos en la parte que nos faltaba. ¿Cuál era esa? Pues nosotros en un video pasado habíamos aprendido, visto varios ejemplos, cómo pasar de una fórmula de este estilo a una fórmula de este estilo. ¿Sí? Básicamente teníamos algo que queríamos integrar y aparecía por ahí algo que podríamos nosotros agrupar como una función g de x. Entonces, ese g de x nosotros le llamábamos una nueva variable, u, y pues sustituíamos. Evidentemente también necesitamos encontrar el g' de x y bueno, después de hacer algunas artimañas lográbamos pasar a una expresión de este estilo. Ahora lo que vamos a hacer es concentrarnos en este camino. Vamos a partir de una expresión, digamos, f de u, que por alguna razón no la vamos a poder integrar así como está, y lo que vamos a transformar es esa u en una función de una nueva variable, que podemos llamar x, y vamos a ver cómo aplicar esta fórmula para integrar este tipo de funciones. Bien, entonces a grandes rasgos, lo que va a suceder es que cuando tenemos una función f de u, que no parece u, f de u, queremos integrar esta integral indefinida, lo que vamos a hacer, en algunos casos más bien va a convenir, encontrar una función g y vamos a sustituir u por g de x y la variable de integración, el de u, lo vamos a sustituir por g' de x, de manera que esta expresión se va a convertir en una integral de la forma f de g de x por g' de x de x. Luego vamos a integrar esta función para obtener una primitiva, digamos f de x o phi de x, como quieran llamarle, más constante. Y luego, pues lo que vamos a necesitar es que esta función g sea invertible y lo vamos a transformar en phi
compuesta con g a la menos 1, o más bien phi de g a la menos 1 de u más constante, ya que si u era igual a g de x y g es invertible, pues entonces g a la menos 1 de u es igual a x, y de esta manera habremos obtenido una expresión para la integral indefinida f de u en términos de u, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, ese es el método. Vamos a ver primero un ejemplo de cómo usarlo y luego voy a escribir el instructivo tanto para integrales indefinidas como para integrales definidas. Ok, pues empecemos por el ejemplo. Entonces, supónganse que ustedes quieren calcular la integral de la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrada de u. Entonces, bueno, ahorita voy a usar mano de Dios y después en un futuro video les voy a decir cómo encontrar rápido qué función es la que nos sirve en este momento, en este caso. Entonces, la mano de Dios me dice que voy a sustituir u por la función de x, seno de x. ¿Sí? Entonces, digamos que aquí este seno de x está jugando el papel de g de x. Luego, tengo que sustituir la expresión de u por g' de x, que no es otra cosa más que coseno de x de x. Entonces, ya que tengo estas expresiones, pues sustituyo aquí. ¿Sí? Entonces, tendría que esta integral que yo quiero calcular, la puedo calcular vía esta sustitución, que me daría la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de x por coseno de x de x. Y ahora, aquí es importante recordar que 1 menos seno cuadrado de x es igual a coseno cuadrado de x. Entonces, esto es igual a la integral de la raíz cuadrada de coseno cuadrado de x por coseno de x de x. Y bueno, ustedes saben que la raíz cuadrada de un cuadrado es el valor absoluto de coseno de x, que está multiplicando a coseno de x de x. Entonces, vamos a hacer un poco de análisis para ver qué pasa con este valor absoluto. Para ello, recordemos que habíamos definido u igual a seno de x y u era la variable de la función que queríamos integrar en un inicio. Ahora, observen esta función. Entonces, para que esto tenga sentido, voy a abrir aquí una nubecita. Para que esta expresión tenga sentido, nosotros necesitamos que 1 menos u cuadrada sea mayor o igual que 0, porque si no, no podríamos sacarle raíz cuadrada. Esto implica que u tiene que ser mayor o igual que u cuadrada, lo cual a su vez implica que 1 tiene que ser mayor o igual que el valor absoluto de u. En otras palabras, u pertenece al intervalo menos 1, 1. ¿Sí? Entonces, esa es una primera nubecita. Pero fíjense que eso está perfecto porque nosotros habíamos definido, o sea, la función g que tomamos, perdón, la función g que consideramos era seno de x y seno toma valores en menos 1, 1. Entonces, si u toma valores en menos 1, 1, seno de x también y esto está perfecto. Muy bien. Ahora, yo iba a necesitar que mi función g fuera invertible. Entonces, si yo consideré g igual a seno de x, su inversa va a ser el arcoseno de x. ¿Qué quiere decir? Pues voy a abrir por aquí otra nubecita. Si u es igual a seno de x, entonces x es igual a arcoseno de u. ¿Sí? ¿Y dónde toma valores arcoseno? Pues les recuerdo que la función arcoseno está definida, tiene dominio menos 1, 1, era este intervalo, y su imagen es el intervalo menos pi medios, pi medios. Eso quiere decir que esta x vive en el intervalo menos pi medios, pi medios. No sé si se acuerdan, pero justo en este intervalo la función seno es inyectiva y por eso uno define la función arcoseno con dominio menos 1, 1 y codominio menos pi medios, pi medios. Muy bien, entonces la x toma valores entre menos pi medios y pi medios. Voy a dejar esta nubecita por aquí. Y ahora regresamos a donde nos habíamos quedado. Nosotros queríamos integrar el valor absoluto de coseno de x por coseno de x. Entonces, si la x está tomando valores en menos pi medios, nosotros nos acordamos que en ese intervalo, entre menos pi medios y pi medios, la función coseno siempre es mayor o igual que 0. Entonces, de aquí, en este intervalo,
si x está entre menos pi medios y pi medios, que tiene que estar porque si no, pues la u y la seno, el g no estarían bien definidos. Entonces, si x está aquí, pues entonces coseno de x es mayor o igual que 0. Eso quiere decir que el valor absoluto de coseno de x es igual a coseno de x. Y aquí está nuestra última novicita. Entonces, ya que sabemos que el valor absoluto en realidad es igual a, bueno, el valor absoluto de coseno de x es igual a coseno de x, en este caso particular en el que estamos trabajando, podemos eliminarlo y dejar esta integral simplemente como la integral de coseno de x por coseno de x, es decir, coseno cuadrado de x. Y nosotros afortunadamente ya sabíamos cuánto era esa integral, les recuerdo, esa integral era igual a x medios más un cuarto de seno de 2x más constante. Si no se acuerdan, pues vean el video correspondiente, eso ya lo calculamos. Ok, ¿qué hacemos? Pues bueno, ya esta integral que nosotros queríamos calcular en un inicio, la transformamos en una integral en términos de x, logramos encontrar la antiderivada, pero esto está en términos de x. Nosotros queríamos algo en términos de u. ¿Qué hacemos? Sustituimos x por arcoseno de u. ¿Sí? Entonces voy a subrayar esto de aquí y lo sustituimos acá. Entonces aquí tendríamos arcoseno de u entre 2 más un cuarto de seno de 2 veces arcoseno de u más constante. ¿Sí? Y ahora, lo que hay que recordar es cuánto, esta pues la dejamos así, no hay mucha opción, pero esto de aquí sí lo podemos simplificar un poquito. Recuerden que seno de 2 veces arcoseno, o el seno de 2 veces un ángulo, es igual a seno del ángulo por coseno del ángulo por 2. Esto quiere decir que esto que tenemos aquí es el arcoseno de u entre 2 más un cuarto de 2 veces seno del arcoseno de u por coseno del arcoseno de u más constante. Ahora, ¿cuánto es eso? Voy a copiarlo y llevarlo del otro lado porque si no, no se va a ver. Entonces, esta primera parte que aparecía aquí la dejamos igual, quedaría el arcoseno de u entre 2. Este 2 cancela uno de los de aquí y nos quedaría más un medio. Seno del arcoseno, pues es u. Y seno del coseno de algo, les recuerdo es que la raíz cuadrada de 1 menos el algo. Entonces, esto de aquí es 1 menos el algo, en este caso es u cuadrada, más constante. Entonces, simplemente subrayo, esto de aquí corresponde al u, esto de acá corresponde a esta raíz. Y pues con esto ya llegamos a una antiderivada en términos de u, de la función f. Entonces, ejercicio, derivar la expresión anterior y ver que la derivada es igual a raíz de 1 menos u cuadrada. Si no, es que algo hicimos mal. Muy bien, pues con este ejemplo vemos cómo podemos aplicar el método de sustitución en sentido contrario. Ahora, para que quede más claro, vamos a escribir el instructivo general. ¿Sí? Entonces, instructivo. Bien. Entonces, para integrar por sustitución versión 2, una integral indefinida, vamos a ver primero el caso indefinido, de la forma f de u, pues hay que seguir los siguientes pasos. El paso 1 consiste en reemplazar en esta expresión, entonces hacer
u igual a una función de x, digamos g de x, y este símbolo que aparecía para denotar quién es la variable de integración, ustedes lo cambian, o más bien lo reemplazan, por g' de x, ¿sí? Muy bien, eso es para poder usar la fórmula de sustitución que habíamos demostrado en un video pasado. Entonces, hacer u igual a g de x, de u igual a g' de x, y sustituir en la expresión que queremos integrar para obtener pues una integral de la forma f de g de x por g' de x. ¿Sí? Entonces sustituyen en esta expresión para obtener una de la de aquí. Entonces el u por g de x y el du por g' de x. Muy bien, ese es el paso 1. Ahora, en este paso 1 hay que tener algunas cosas en cuenta, entonces lo voy a poner aquí importante. Esa función g pues no puede ser cualquier cosa, ¿sí? Entonces de entrada hay que pedirle que el dominio de f sea igual a la imagen de g. Esto para que donde tome valores la función f, pues la pueda seguir tomando, ¿no? O sea, si el g de x, es decir, la imagen de g está en el dominio de f, yo voy a poder evaluar aquí. Muy bien, eso es lo primero. Y lo otro, como al final nosotros vamos a tener que regresar a la variable u, pues necesitamos contar con una expresión para la función inversa de g, ¿sí? Entonces, la segunda cosa que hay que tomar en cuenta es contar con una expresión para g a la menos 1. Muy bien. Ok, ya que tenemos esas cosas en cuenta, podemos pasar al paso 2. Y el paso 2 es simplemente integrar la expresión que obtuvimos aquí. ¿Sí? Entonces, paso 2, integrar de la forma que puedan, aquí pues usen su imaginación, la integral de f de g de x por g' de x de x. Muy bien. Y aquí hay que tomar en cuenta, entonces, tomar en cuenta los dominios de f y de g. ¿Por qué digo esto? Pues en el ejemplo pasado nos salió un valor absoluto del coseno de x y haciendo análisis de dónde tomaba valores x pudimos eliminar el valor absoluto. ¿Sí? Esto va a ser frecuente, es muy normal que aparezcan valores absolutos o algún otro término que necesitemos analizar y eso lo hacemos viendo dónde están tomando valores la x y dónde tomaba valores la u. Muy bien. Entonces, ese es el paso 2, integrar esto de aquí. Luego, el paso 3, o sea, cuando hayamos encontrado una primitiva digamos f mayúscula para f compuesta con g por g'. Esta es una función. Entonces sustituimos x por g a la menos 1 de u. En general, resumiendo todo este proceso, lo que tenemos es primero esta expresión, la cual en el paso 1 la cambiamos por una expresión de la forma f de g de x por g' de x de x. Luego, en el paso 2, integramos esto de aquí y obtuvimos pues una antiderivada que la vamos a llamar f de x más constante. Y en el paso 3, déjenme hacer esto para acá para que quepa. En el paso 3 lo que hacemos es cambiar x por g a la menos 1 de u más constante. ¿Sí? Aquí es el paso 3. Muy bien. Esto es cuando tenemos una integral indefinida. Para el caso en el que tengamos una integral definida, los pasos son muy parecidos y de hecho hay dos opciones. Entonces, lo voy a escribir. Instructivo para integrales definidas.
Entonces, la primera opción, que yo creo es la más fácil, queremos calcular una integral definida de la forma integral de a b de f de u de u. Entonces, primero calculamos, usando el instructivo anterior, la integral indefinida f de u para llegar a una expresión de la forma f de g a la menos 1 de u más constante, básicamente es lo que hacíamos. Y el segundo paso, sustituimos, más bien evaluamos de manera que la integral de a a b de f de u, ya que sabemos que esta es una antiderivada, pues va a ser f de g a la menos 1 de u evaluado de a a b. ¿Sí? Esa es la forma más sencilla y es la que les recomiendo. Ahora, si gustan complicarse un poquito, hay una opción 2, que es la siguiente. Supónganse ahora que quieren integrar, lo voy a escribir de C a D, voy a cambiar el nombre de los límites de integración. Ustedes quieren integrar esto de aquí. Entonces, el paso 1 es encontrar una función g definida en algún intervalo AB con codominio el intervalo en el cual nosotros queremos integrar. Y pues queremos que G sea de clase C1 y biyectiva. Luego, paso 2, en la expresión integral de C a D f de u, necesitamos cambiar, piensen esto como un diccionario, vamos a cambiar C por G a la menos 1 de C, D por G a la menos 1 de D, U por G de X y la variable de integración, el du, lo cambiamos por G' de X de X. Una vez que hacemos esta sustitución, lo que vamos a llegar es a que la integral de C a D de f de u es igual a la integral de g a la menos 1 de c a g a la menos 1 de d de la función f de g de x por g' de x de x. ¿Sí? Y si se fijan, esta es exactamente la fórmula de integración que nosotros demostramos, solo que aquí aparecía a, b y aquí era g de a y g de b. ¿Sí? Bueno, es básicamente lo mismo. El paso 3, ya que llegamos a esa expresión, pues es evaluar, más bien integrar esta expresión y evaluarla. ¿Sí? Y aquí ya no necesitamos regresar al u ni nada porque, entonces voy a poner integrar y evaluar. No necesitamos regresar al u porque cuando tenemos una integral definida, lo que vamos a tener pues es un valor, ¿no? El área bajo la curva de esta función en este intervalo. Y usando esta igualdad, pues el área bajo la curva de esta expresión en este intervalo es exactamente el área bajo esta curva en este intervalo. ¿Sí? Entonces aquí ya no tenemos que regresar nada. Entonces tienen esas dos opciones para integrales definidas. Usen la que más les convenga. Muy bien. Para terminar este video vamos a ver un ejemplo y lo vamos a hacer con mucho cuidado porque la sustitución que vamos a usar pues no la habíamos desarrollado en otros videos. Entonces, aunque es una función muy común, creo que no habíamos hablado de su función inversa y quisiera pues aprovechar este momento para hacerlo. Entonces, el ejemplo va a ser integrar la expresión 1 entre raíz cuadrada de y cuadrada menos 1 de y. Sí, en vez de llamarle u, le voy a llamar y, no deberían tener ningún problema con eso. Si hicieron algún ejercicio que les dejé por ahí, van a saber que esta expresión es el arcocoseno hiperbólico, la derivada del arcocoseno hiperbólico. ¿Sí? Entonces, el arcocoseno hiperbólico va a ser una antiderivada de esto de aquí, solo que el dominio del arcocoseno hiperbólico no coincide del todo con este de aquí.
¿sí? Habría que ponerle un valor absoluto y bueno, para no complicarnos la vida, vamos a hacer todo como si no supiéramos quién es esta expresión. Ok, entonces, lo vamos a hacer por sustitución y lo primero que necesitamos es recordar que la secante cuadrada de x menos 1 es igual a la tangente cuadrada de x. Y esto para todos los x en los cuales podamos evaluar tangente y secante. Una vez hecho esta observación, también podemos observar que para que esto tenga sentido, pues nosotros necesitamos que y cuadrada menos 1 sea mayor o igual que 0. Esto implica que y cuadrada tiene que ser mayor o igual que 1 y por lo tanto, pues el valor absoluto de y tiene que ser mayor o igual que 1. Ahora, observen que la función secante, su imagen, precisamente es el menos infinito menos 1, perdón, así, unión el 1, infinito. Eso quiere decir que el valor absoluto de la secante de x siempre va a estar aquí y por lo tanto va a satisfacer esa desigualdad. Eso quiere decir que la secante es una buena opción para función g de x. Muy bien, una vez hecho esto de aquí, lo que vamos a hacer es sustituir, es el paso 1, y por secante de x, que es igual a 1 entre coseno de x, y el símbolo de y lo sustituimos por la derivada de la secante, que les recuerdo es secante por tangente, por el de x. De manera que esta integral que nosotros queríamos calcular aquí, esta, pues se va a convertir en la integral de 1 entre raíz cuadrada de secante cuadrada de x menos 1, que multiplica a secante de x por tangente de x por dx. Simplemente marco donde estuvieron las sustituciones. Ok, ahora, antes de proseguir, quisiera, bueno, ya dije que esto está bien definido, pero además quiero enfatizar dónde voy a tomar yo los valores de la función secante. Fíjense, yo necesito que mi función que usé aquí secante está jugando el papel de g de x. Entonces yo necesito que sea invertible. Entonces, el dominio de esta función, o sea, si hacemos f de y igual a 1 entre raíz cuadrada de y cuadrada menos 1, pues ya lo dije, para que esto tenga sentido, necesitamos que lo de aquí, de hecho, sea mayor que 0, ¿sí? Entonces, el dominio de esta función son los valores y en R, tal que y cuadrada menos 1 es mayor que 0. Entonces, para que esto suceda, lo que nosotros necesitamos es que los y's, una de dos, o pertenezcan al intervalo menos infinito 1 o pertenezcan al intervalo 1 infinito. Muy bien, ese es el dominio. Yo necesitaba que la imagen de mi función g fuera el dominio de f. Entonces, ¿dónde me conviene tomar valores? Pues si se fijan, la función secante, bueno, no está definida en los puntos de la forma npi más pi medios. Pero si yo defino la secante en el intervalo 0 pi menos pi medios, aquí va a ser inyectiva y su imagen va a ser el menos infinito menos 1, perdón, aquí no le puse menos 1, unión el 1 infinito. Vamos a verlo para que quede claro. Les dije me iba a detener en este ejemplo para poder hablar bien de algo que no habíamos tocado antes. Muy bien. Entonces, si me fijo en el intervalo 0 pi, por aquí en medio estaría el pi medios, ¿cómo va la función secante? Imagínense que aquí está el 1, por aquí está el menos 1. La función secante no está definida en pi medios y la gráfica de esta función, pues digamos aquí en 0 vale 1 y conforme se acerca a pi medios se va a infinito.
Y por otro lado, si se acerca a pi medios por la, voy a ponerlo aquí, si se acerca a pi medios por la derecha, la función secante vale, se va acercando a menos infinito y justo en pi vale menos 1. Bien, eso quiere decir que la función inversa de la secante, es decir, el arco secante o secante a la menos 1, pues va a tomar valores en menos infinito, menos 1, unión 1, infinito, y la imagen va a ser el 0 pi menos pi medios. ¿Sí? Le quitamos ese punto de discontinuidad. ¿Cómo se ve la imagen? Pues la imagen se ve, ¿cómo se ve la gráfica de la función arcosecante? Pues se ve más o menos así. Entonces, por aquí está el menos 1, por aquí está el 1. El dominio va a ser estos dos intervalos que están separados. Sabemos que la imagen va a estar, la imagen de la función g, pues tiene que ser este dominio. Entonces, vamos a considerarlo del 0 a pi. Y para ver cómo sería la gráfica, recuerden que lo único que tenemos que hacer es reflejar esta respecto al eje X, respecto a la función identidad. Al hacer eso, lo que obtenemos, por aquí estaría el pi medios. Entonces, fíjense, en pi medios pi, la secante toma valores negativos. Eso quiere decir que de menos infinito a menos 1, la arcosecante va a tomar valores aquí. ¿Sí? La gráfica viene como así. ¿Sí? Aquí es el 1. Y algo análogo sucede en este trozo del dominio, ¿no? De 0 a pi medios teníamos aquí la gráfica de la función secante. Una vez que lo reflejemos, pues vamos a tener algo de este estilo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, más o menos así se vería la gráfica de la función arco secante. Luego, ¿qué más podemos observar? Observemos, bueno, ya dijimos cuáles son el dominio y el codominio. Observemos que si hacemos secante de x igual a y, pues esto no es otra cosa, más bien lo pongo aquí, que 1 entre coseno de x. ¿Sí? Entonces tendríamos que 1 entre coseno de x es igual a y esto va a implicar que coseno de x pues es igual a 1 entre y. De aquí que deducimos, pues deducimos que x es igual a arco coseno de 1 entre y. Pero pues también x más bien va a ser igual a arco secante de y. Eso quiere decir que arco secante de y es igual a arco coseno de 1 entre y. Entonces lo pongo aquí. Arco secante de y es igual a arco coseno de 1 entre y. Lo pongo así porque la función arco coseno ya la conocemos más y pues quizás sea más fácil al momento de sustituir. Muy bien, creo que con esto es suficiente para continuar nuestro análisis. Muy bien, entonces nosotros nos habíamos quedado en que queríamos integrar esta expresión. ¿Sí? Habíamos hecho la sustitución y ahora queríamos integrar esta expresión. Bien, lo voy a poner de este lado. Entonces, para integrar esta expresión, pues primero nos recordamos que secante cuadrada de x menos 1 es igual a tangente cuadrada de x. Eso quiere decir que, esto lo pongo como una nubecita, eso quiere decir que esta expresión que queremos integrar en realidad va a ser la integral de 1 entre raíz cuadrada de tangente cuadrada de x por secante de x por tangente de x de x. Ahora, esto de aquí va a ser igual a la integral de secante de x por tangente de x entre valor absoluto, y aquí tengan cuidado, de x. Pregunta, ¿podemos eliminar el valor absoluto de la tangente de x? Aquí, lamentablemente, no se puede. Si se fijan, les recuerdo cómo iba la gráfica. Voy a hacerlo más o menos aquí, que era donde teníamos la función secante.
habíamos definido secante en este intervalo menos el pi medios. Observen que la función tangente viene en 0 pi medios, viene por aquí, y en menos pi medios pi, pues viene haciendo algo así. Después se vuelve a subir, ¿sí? Pero bueno, esa parte no nos interesa. Lo que nos interesa es lo que sucede aquí y lo que sucede acá. ¿Qué quiere decir eso? Que en 0 pi medios, tangente de x va a ser mayor que 0, y bueno, mayor o igual si consideramos el 0, y de pi medios a pi, pues la función tangente de x va a ser menor o igual que 0. Muy bien. Entonces, pues lo voy a poner aquí, recordar. Tangente de x va a ser mayor o igual que 0 si x está en 0 pi medios, y tangente de x va a ser menor o igual que 0 si x está en pi medios pi. Bien, entonces regresamos a esta expresión que queríamos integrar, y pues esto de aquí va a ser igual a, y tenemos dos opciones, va a ser secante de x por tangente de x entre, más bien la integral, perdón, entre tangente de x si la x toma valores en 0 pi medios. Recuerden que ahora sí tengo que poner el 0 abierto porque no se vale que la tangente se anule. Y va a ser menos la integral, bueno, si quieren pongo el menos adentro, la integral de la secante de x por la tangente de x entre menos tangente de x si x está en pi medios pi. Ahora, pues si se fijan, esto es igual a la integral, tengo dos casos, bueno, tengo dos casos. En este primer caso, pues cancelo sin problemas, y en el segundo caso cancelo, pero me va a sobrevivir un signo menos que yo voy a poder sacar de la integral, ¿sí? Entonces las dos opciones que me van a sobrevivir va a ser la secante de x, si x está en el intervalo 0 pi medios, y menos la secante de x si x está en el intervalo pi medios pi. Ahora, la función secante yo ya la sé integrar, de hecho la integramos de dos maneras distintas, pues agárrense cualquiera de las fórmulas que hayan visto para la función secante. Yo voy a usar una de las que ya vimos, y entonces esto se convierte en un medio del logaritmo de 1 más seno de x entre 1 menos seno de x más constante, si la x toma valores en 0 pi medios, y menos un medio del logaritmo de 1 más seno de x entre 1 menos seno de x más constante si la x pertenece al intervalo pi medios, pi. Y ahora aquí viene el paso de oro. Recuerden que nosotros habíamos partido de y igual a secante de x, y por lo tanto x es igual a arco secante de y. Quiere decir que tenemos que hacer esta sustitución en todas estas partes donde nos aparece x. Pero algo más, fíjense, si x es igual a arco secante de y, ¿qué pasa con estos dos casos? Fíjense, si arco secante de y cae en el intervalo 0 pi medios, es porque la y caía en el intervalo 1 infinito. ¿Recuerdan? Aquí teníamos la gráfica de la secante. Si el arco secante cae aquí, es porque la y tomaba valores en 1 infinito. Por otro lado, si el arco secante cae acá, es porque la y tomaba valores en menos infinito menos 1. ¿Sí? Y eso va a ser muy importante. Entonces, voy a hacer la sustitución y voy a escribir los casos como corresponde. Entonces, esto de aquí va a ser igual a, nos queda, déjenme pasarlo aquí, nos queda un medio del logaritmo natural de 1 más
seno del arco secante, que le voy a poner secante a la menos 1 para que me quepa, de y, entre 1 menos seno del arco secante de y. Y esto, bueno, más constante. Y esto en el caso, ya dijimos, aquí necesitábamos que x corriera en el 0 pi medios, pero eso sucede si solo si y cae en el 1 infinito. Y por otro lado va a ser menos 1 medio del logaritmo de 1 más seno del arco secante de y entre 1 menos seno del arco secante de y más constante. Y esto pasaba si la x estaba en el intervalo pi medios pi, lo cual sucedía si la y estaba en el intervalo menos infinito 1. Menos 1, perdón. ¿Sí? Y sí. Ok, pues bueno, aquí ya podemos simplificar esta expresión que la tenemos en dos partes, usando, en vez de estos dos casos, usando una función que es la función signo. Entonces, recordar que tenemos esta función signo definido en todo R a R, dada por signo, lo voy a poner en términos de y para que se corresponda, es menos 1 si y es menor que 0, 0 si y es igual a 0 y 1 si y es mayor que 0. Entonces, si se fijan, aquí tenemos un 1 invisible que en realidad es la función signo de y. Y este menos 1 que sí aparece aquí, en realidad es la función signo de y. ¿Por qué? Pues porque en este caso, como y es negativo, su función signo es menos 1. Muy bien, entonces al haber hecho ese análisis, nosotros podemos escribir esto como, ya en una sola expresión, como la función signo de y, que multiplica a 1 medio del logaritmo de 1 más seno del arco secante de y entre 1 menos seno del arco secante de y más constante. Y ya no me fijo en ningún caso. Siguiente paso, pues vamos a ver si nosotros podemos simplificar esta expresión. Entonces, pues recordemos que seno del secante a la menos 1 de y, por lo que ya dijimos de la función secante a la menos 1, va a ser igual a seno del arco coseno de 1 entre y. Y no sé si recuerdan, pero seno del arco coseno era raíz cuadrada de 1 menos el argumento que tengamos aquí, que en este caso es 1 entre y, perdón, el argumento al cuadrado. ¿Sí? Esta expresión, les recuerdo, la vimos en algún video pasado cuando hablamos de las funciones arcocoseno, arcoseno y arcotangente. Esta es una de las fórmulas que les pedí que incluyeran en su formulario. Ok, aplicamos la fórmula y luego pues podemos aquí simplificar lo que tenemos dentro de la raíz. Nos quedaría y cuadrada menos 1 entre y cuadrada. Y este y cuadrada que tenemos en el denominador dentro de la raíz, lo podemos sacar y convertirlo en raíz cuadrada de y cuadrada menos 1, que multiplica al valor absoluto de y cuadrada. Bien, entonces llegamos a que seno de secante a la menos 1 es igual a esto de aquí. Sustituimos eso en estas expresiones que aparecen dentro de la fórmula que habíamos obtenido. Entonces, esto que teníamos aquí se va a convertir en la función signo de y, que multiplica a 1 medio del logaritmo natural de 1 más, y escribimos esto que encontramos acá. Esto es raíz cuadrada de y cuadrada menos 1 entre valor absoluto de y, entre 1 menos y cuadrada menos 1 entre valor absoluto de y, más constante. Luego podemos simplificar lo que tenemos aquí y nos quedaría la función signo de y
por 1/2 del logaritmo de valor absoluto de y más raíz cuadrada de y cuadrada menos 1. Voy a irme rápido para que no se aburran. Valor absoluto de y menos raíz cuadrada de y cuadrada menos 1. Y lo que hicimos es cancelar los denominadores que quedaban por aquí. Muy bien, más constante. Y con esto concluimos. Voy a copiarla para el otro lado. Concluimos que la integral que nosotros queríamos calcular en un inicio, que era la integral de 1 entre raíz cuadrada de y cuadrada menos 1, pues es igual a esta expresión que obtuvimos en las páginas anteriores. Y ya con eso se termina el ejemplo. Uf, fue tardado porque tuvimos que detenernos a estudiar varias partes, como quién era la secante, quién era el arcosecante y sobre todo esta parte de la función signo. Pero bueno, esta es la expresión a la que llegamos. Ejercicio, deriven y verifiquen que en efecto esta es la derivada de esta función. Bien, y con eso terminamos este video. En los siguientes videos lo que vamos a ver es algunas sustituciones útiles. En particular, los dos ejemplos que vimos hoy, el de seno y secante, son parte de un grupo de sustituciones que se llaman sustituciones trigonométricas. Y lo que vamos a ver es cuándo usar cada una de esas sustituciones y tener un método general para no tener que estar analizando en cada rato cuándo se nos va o se nos queda el valor absoluto. Ok, una vez dicho eso, pues terminamos este video y nos vemos en el siguiente. Cuídense y hasta la próxima.